Responde esto en la sección de comentarios. Si tú fueras un ser omnipotente y omnipresente, ¿acabarías con el sufrimiento? Cualquier persona cuerda y racional diría que sí, pero hay gente que, para justificar a cierto ente, diría que no, porque al final tenemos la libertad de elegir el bien o el mal. Así, una persona y yo platicando me decía que yo, a veces, hacía ciertos comentarios que podrían lastimar a las personas. Que si un Dios eliminara el sufrimiento, yo ya no podría hacer esos comentarios que hirieron, así que perdería mi libertad, y eso es lo más valioso que tenemos. Yo le respondí que yo estaría dispuesto a perder mi libertad si eso garantizara que ningún ser volviera a sentir dolor de ninguna forma. Yo cedería mi libertad a cambio de que ningún niño fuera maltratado por su padre o madre. Yo cedería mi libertad a cambio de que ningún animal callejero fuera jamás envenenado o lastimado. Yo cedería mi libertad a cambio de que ninguna mujer sufriera a manos de su esposo, padre, familiar o cualquier persona. Yo sí cedería mi libertad si con eso el sufrimiento dejara de existir, porque yo soy una persona buena. Esa persona ya no pudo refutarme nada más. I Got You Destroys presenta los pecados cometidos por Dios. Se dice que deberíamos aspirar a la perfección de Dios. Sin embargo, mientras más leía, más me daba cuenta de que Dios, al menos bíblico, se mostraba de todo menos perfecto, pues Él ha sido el primero en romper sus propios mandamientos, dejando en claro que está bien hacerlo si el fin es para sus propios planes. Un ejemplo de eso es en la primera de Juan 15:16, donde cito: No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Pero en Juan 3:16 leemos: Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿En dónde te sorprendería saber que amar al mundo y las cosas del mundo es uno de los 636 pecados enlistados por los cristianos? Porque Dios no solo hizo 7 capitales, ni los pecados de pensamiento, palabra, obra y omisión, de los cuales también Dios está exonerado de aplicarlos, pero no permite ni perdona que alguien más, algo de su creación, lo haga. En Gálatas 20:22 leemos: idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras contenidas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras. Así que sí, Dios mandó a un grupo de personas a pelear por la tierra que Él mismo habría separado y alistado para ellos, pero con la pequeña condición de hacer un genocidio. En otro versículo se nos cuenta que Eglón era el rey de Moab, lugar donde habían israelitas que hacían enojar a Dios, por lo que Dios fortaleció a Eglón como gobernante, pues, cito, Jueces 3:12, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, porque habían hecho lo malo ante los ojos del Señor, y los hijos de Israel sirvieron a Eglón, rey de Moab, durante 18 años. Mostrando su enemistad y deseo de venganza ante los que no siguen sus ideales y palabras. Pero eso no es todo, porque también demuestra en el mismo versículo su supuesta bondad ante los israelitas, quienes le suplicaron piedad. Dios les manda a Ehud y este mismo asesina a Eglón, al cual describen como un ser obeso, mostrando una vez más que Dios y sus planes son perfectos, pero si estas decisiones se tomaran por un humano cualquiera, él mismo nos habría exterminado sin piedad. La gran mayoría conoce la historia de Job. Este habría sido un hombre que amaba a Dios incondicionalmente hasta que un día Satanás llega con él y le dice que todo el amor que Job tiene es por los bienes que le ha dado, y si éste le quitara todo a Job, ya no le adoraría. Así, de esta forma,
Y pese a que Dios considera un pecado apostar, apuestan el alma de Job y Satanás comienza a torturarlo en vida, matando a sus hijos y trabajadores, quitándole a su esposa, poniéndole llagas abiertas en la piel, haciendo que viva en pobreza extrema y sea la burla del pueblo, hasta que Dios ve que no deja de adorarle y le concede, entonces, recuperar sus bienes, claro, a excepción de la vida de sus hijos y trabajadores, que, al darle la espalda a Job, también se la dieron a Dios. Por ende, ¿realmente ganó Dios esa apuesta? Si al final Satanás se llevaría el alma de 7 hijos y una cantidad incontable de trabajadores de Job, a cambio de que él siguiera vivo con Dios, pero después de haberle torturado, ¿o solo son planes místicos e incomprensibles para el ser humano? En Levítico 21:10 se nos dice que ningún sacerdote debe acercarse a un muerto o queda contaminado, aunque la unción de enfermeros es un sacramento elemental que pide Dios y que solo debe darse por un sacerdote, y el negarse a hacerlo es considerado pecado mortal. Pues cito, y el que sea sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza haya sido derramado el aceite de la unción y que haya sido consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza, ni rasgará sus vestiduras, ni se acercará a ningún muerto, ni aun por su padre o por su madre se contaminará. ¿Acaso incluso los sacerdotes son la burla de Dios? Pues es imposible quedarle bien de ninguna forma, o cumples o desobedeces, y el hacerlo, así como el no hacerlo, te condena por su palabra. Dios dice, ámense los unos a los otros como yo los he amado, así como no discriminarás a las personas que pasan a tu lado, ni ricos, ni pobres, ni sanos ni enfermos, ni vírgenes o prostitutas, pues todos somos hijos del mismo Padre y el Padre nos ama a todos, condenando la discriminación ante personas que eran mal vistas en esa época y al mismo tiempo pecando de despreciar su obra perfecta, plan de vida hecho persona, pues cito. Entonces habló el Señor a Moisés diciendo, habla a Aarón y dile, ningún hombre de tu descendencia por todas sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el alimento de su Dios, porque ninguno que tenga defecto se acercará, ni ciego, ni cojo, ni uno que tenga el rostro desfigurado o extremidad deformada, ni hombre que tenga pie quebrado o mano quebrada, ni jorobado, ni enano, ni uno que tenga defecto en un ojo, o sarna, o postillas, ni castrado. No ha de entrar hasta el velo o acercarse al altar, porque tiene defecto, para que no profane mis santuarios, porque yo soy el Señor que lo santifico. Todos fuimos hijos perfectos de su creación, pero no todos somos aceptados por Él, a pesar de que Él nos pida aceptarnos entre nosotros. Pero sin duda sus claros abusos y pecados como la envidia, la avaricia, el matar, el ocasionar peleas, la ira y la pereza de no construir el mundo en un solo día, sino tener y querer descansar, no se pueden comparar con el pecado más grande que ha hecho, el pecado de omisión. Pues no solo creó a los humanos como seres imperfectos y con la capacidad suficiente de hacer el mal, sino que también les dio la opción de libre albedrío para que pudieran justificar sus actos crueles en la tierra, pero que solo bastaría con arrepentirse en el último tramo de su vida para que su infinita misericordia los salve del infierno. Pero claro, no tomar la decisión de salvar a la gente que día con día le suplica de rodillas que elimine el hambre, que termine con su dolor, con su enfermedad, que salve al familiar más creyente de su palabra de la muerte más dolorosa que existe. Dios se limita a observar cómo nos destruimos lentamente, cómo destruimos a otros con nuestras acciones y palabras, cómo la gente que más lo busca hace más daño y siguiendo su ejemplo lo justifican. Seguramente si están envenenando gatos o perros callejeros en tu colonia, lo está haciendo un hombre o mujer devotísimo a Dios. No puede haber un Dios suficientemente bueno para que, teniendo el poder de acabar con el dolor de un ser inocente e indefenso como un animal o un niño que nacieron sin conciencia y sin pecado, deban ser utilizados por gente cruel para fines terribles. El día que Dios decidió dejarnos solos, dejar de intervenir en su creación, pero aún así seguirnos juzgando, ese día Dios se volvió el mayor pecador de la historia, pues si hubiera hecho caso tan siquiera a la mitad de súplicas y peticiones con fe en su nombre, más del 80% de accidentes, muertes y genocidios se habrían evitado. Dios te va a condenar y juzgar si tuviste la oportunidad de ayudar a alguien de su creación, fueran animales, humanos, seres indefensos, y aún así decidiste darle la espalda o atacarlos. Pero Él jamás se disculpará por las veces en las que aún tenías fe, esperanza, temor de su presencia y pediste te ayudara con algo que no debía ser malo, salvar a un familiar, ayudarte con tu salud, tus finanzas, no dejarte pasar hambre.
Recuerden esa frase escrita en las cámaras de gas de los hornos de Hitler, donde un judío dictaba desesperado: si Dios existe, Él tendrá que suplicar mi perdón. Porque eso era parte de su plan perfecto e incomprensible, fuera de nuestra lógica humana. Solo imagina cómo esa oración cambiaría si decimos que es parte de un plan imperfecto e incomprensible del ser humano, es decir, el de hacer a un Dios a su imagen y semejanza cuando comenzó a sentir el vacío y temor de la muerte y de la nada eterna. Y debido a que fue una creación humana, tiene tantas fallas en su desarrollo, en su lógica de lo que es correcto o no. Quizá no existe una forma global de mencionar lo que es bueno y malo, porque lo bueno para alguien puede ser lo malo para alguien más. Sin embargo, sé que si me quitaran todos mis privilegios y viviera una vida exactamente igual a la de los demás, a cambio de que no existieran cosas como el maltrato animal, la violencia o asesinatos sin sentido, repito, yo los dejaría sin dudarlo. Pero sé que Dios no. Sin embargo, existe una respuesta que refuta absolutamente todo lo que acabo de decir en el video. Con esta respuesta, cualquier persona que se sienta de la manera en la que se identifique con lo que está en el video, ya no te puede responder. ¿Cuál es esta respuesta? Muy sencillo. La pregunta siempre es: ¿y por qué si Dios existe hay sufrimiento? La respuesta es: porque Dios es malo. Refuten eso. Si el video te gustó, dale like, compártelo, suscríbete, sígueme en mis redes sociales, las puedes ver en pantalla y las encuentras en la descripción. Apoya el canal para aparecer aquí al finalizar los videos. Por mi parte, eso sería todo. Yo soy IOYo Destroys. Tengo los mejores seguidores del mundo que son ustedes. Muchas gracias.